Daniel capítulo 11 versículo 32. Vamos a dar lectura ahí a la palabra del Señor. Y cuando lo tenga me dice amén. Y vamos a iniciar. Vamos a leer la palabra. Dice la Biblia: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios bendiga su palabra, tome su lugar. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy, que lleva por tema el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Ok. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta escritura es una profecía que se cumplió en el tiempo de Judas Macabeo, quien con un pequeño grupo de hombres dedicados completamente a Dios atacaron y derrotaron las fuerzas superiores de un hombre llamado Antíoco Epifanes. De hecho, él se puso ese nombre porque ese nombre significaba Dios. Entonces lo atacaron varias veces, una y otra vez. Entonces, antes de cada batalla, estos hombres se animaban porque estaban dispuestos a dar sus vidas por Dios. Entonces, las hazañas de estos hombres se hicieron legendarias en aquellos tiempos. Hay una verdad aquí que va más allá del cumplimiento profético de los macabeos. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza porque creo que hoy Dios tiene una palabra para usted. Dice la Biblia en Romanos 15:4 que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento lo escribió para enseñarnos algo. Dígale al que está a su lado: Dios hoy te quiere enseñar algo. Entonces, este estudio se basa en la última parte del libro de Daniel. Y aquí hay tres ideas contenidas en este versículo que leímos, y son las tres ideas en las que hoy nos vamos a enfocar. Existe la idea, una, de conocer a Dios; dos, de ser fuertes; y tres, de llevar a cabo hazañas. El pueblo de Dios se caracteriza por esto, por estas tres cosas. Amén. Lo que sabemos, lo que hacemos y lo que somos. Sí, los cristianos o los creyentes somos diferentes a las personas no cristianas en estos tres aspectos. En estos tres aspectos. ¿En qué? En lo que respecta al saber, al ser y al hacer. ¿Por qué nos detenemos nosotros cuando no vamos a hacer algo malo? ¿Qué nos detiene? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos diferencia? Estas tres cosas, estos tres aspectos son los que nos diferencian de las personas de afuera. En ocasiones hay creyentes que pecan pero se levantan. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad que aquí no hay nadie perfecto? Sí. Ok. Entonces el creyente cuando peca pide perdón, se arrepiente y sigue caminando. El de afuera peca y sigue pecando, y él vive en un estado y en una condición ¿de qué? De pecado. Y para él no hay problema, porque ese es lo que lo distingue a él. Entonces estas tres características del creyente, del Hijo de Dios, están relacionadas, ya que conforme conocemos a Dios podemos ser fuertes. No somos fuertes en nosotros, somos fuertes en el Señor. Y solo cuando somos fuertes podemos emprender y llevar a cabo en el nombre del Señor. La gloria del Señor. Entonces, si no estamos haciendo hazañas para Dios, es porque no somos fuertes. Y si no somos fuertes, es porque no conocemos a Dios. Vamos a ver de las veces, o en algunas ocasiones, los creyentes son espectadores, están sentados en una... Entonces, porque el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. La Biblia King James en inglés dice: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte. Será fuerte. Esa es la traducción en la Biblia, en King James. Ahora, vamos a empezar con la número 1, el pueblo que conoce a su Dios. En Juan 17:3 hay una escritura que es casi el centro del evangelio, el centro de la predicación. Y esta escritura, Jesús hablando y dijo: esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que se congreguen, que diezmen, que ofrenden, que vengan a la iglesia, que canten. Porque hoy en día hay muchos cristianos que cantan de Dios, hay muchos cristianos que hablan de Dios, hay muchos cristianos que escriben de Dios, pero no todos lo conocen. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, hablándole ¿quién? Jesús al Padre, que te conozcan a ti, Padre, ¿sí? Que eres ¿qué? El único Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero el único verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Esta es la salvación. Esta es la vida eterna. Este es el evangelio. Que conozcan a Dios. Nunca nadie conoció a Dios y siguió su vida igual. Toda persona que conoció a Dios, su vida fue impactada de tal manera que llevó a cabo algún tipo de transformación en su vida. Cambios. Dios es igual a cambios. Conocer a Dios es igual a transformación. El evangelio no solo sana y salva, sino transforma. Agarra a un hombre como yo, 10 años en las pandillas, 7 años en la prisión, drogadicto, ya casi divorciado, y me levanta y me restaura. Eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de estos jóvenes que están en el centro. Eso es lo que Dios hace. No solo salva y sana, sino también ¿qué? Transforma. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Entonces la iglesia de hoy está llena de personas, como decía yo, cantan acerca de Dios, hablan de Dios, pero el llamado del Espíritu Santo de hoy es para aquellos que conocen personalmente a Dios, a Jesucristo de una manera personal, íntima, que puedas tú tener una relación y una comunión con Él por medio de la oración, de tal manera que cuando tú hablas con Él sabes que estás hablando con Dios. Todos excepto el necio conocen a Dios. El necio, ¿qué dice en su corazón? No hay Dios. En cierta ocasión había un altercado porque una persona estaba diciendo que no existía Dios, y entonces llegó una persona y le dijo: ¿sabías que tu nombre está en la Biblia? Y esta persona que decía que no hay Dios dice: no, yo no lo creo. Dijo: sí, mira, abre la Biblia en el Salmo tal y tal y tal y tal. Y abrió la Biblia y dice: lee el versículo ese. Y el versículo dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice: ahí está tu nombre, mira, necio. ¿Por qué? Porque dices que no hay Dios. Entonces solo el necio niega que hay un Dios. Pablo dijo en Romanos 1 que profesándose ser ¿qué? Sabios, se volvieron necios mientras cambiaban la gloria de Dios incorruptible y comenzaron a adorar y a servir a la creación más que al Creador. Por eso, aunque mis amados hermanos amen las motos, deben de amar más a Cristo. Siempre debemos de amar más al Creador que a la creación. Por eso el materialismo debemos tener cuidado. Debe tomar una parte, pero no la parte fundamental. Sí nos debe de gustar lo bueno. ¿Cuántos están aquí? Pero sobre todo está Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces esta es una referencia para conocer a Dios de una manera íntima y personal, de tal manera que nosotros diariamente podemos hablar con Dios por medio de la oración, y Dios nos habla por medio de ¿qué? De su palabra. Es una vía de comunicación doble. Yo le hablo a Dios por medio de la oración y Dios me habla a mí por medio de la palabra. Como hemos venido diciendo, si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si quieres que Dios te hable en voz audible, lee la Biblia en voz alta. Amén.
y así Dios te va a hablar. Dice Pedro que esta es la palabra profética más segura, la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra profética más segura. Ahora, ¿cómo se llega a conocer a Dios de esta manera? Jesús dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. Él es nuestro maestro, es nuestro maestro por excelencia. Es nuestro maestro por excelencia. Y el libro de texto que Él tiene para enseñarnos se llama ¿qué? La Biblia. La Biblia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces solo hay un libro donde nosotros podemos aprender de Jesús, y es la Biblia. Amén. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que Dios en diferentes tiempos y de diferentes maneras le habló al hombre a través de sus profetas, verdad? Dice, pero que en los últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Eso dice la Biblia. Nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación final y perfecta de Dios para el hombre, porque Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Y cuando Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre, y nos damos por satisfechos, Jesús le responde: tanto tiempo he estado con vosotros. Y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí. Porque siempre Jesús decía: las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, sino porque mi Padre me envió. Y lo que yo hablo no lo hablo por mi cuenta, sino lo que oí del Padre. Entonces todo Jesús fue la manifestación carnal de Dios. Amén. Lo divino se hizo humano. Y en Filipenses 2 del 5 al 8 nos habla acerca de esa divinidad. Entonces, como escribió Juan, el apóstol amado, en su primera epístola, Juan 1:1, dice: lo que fue desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han manejado, es la palabra de vida. Entonces la vida se manifestó y lo hemos visto, y testificamos y os mostramos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Esa vida eterna es Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, una vez más, Jesús en Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuántos conocen al Padre? Sí, porque conocemos al Hijo. Entonces al Hijo le ha placido revelarnos al Padre. Amén. Al Hijo le ha placido revelarnos al Padre. Entonces, conocer a Dios no, muchas de las veces, y anteriormente se decía: ¿cuántos aquí quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Pasaban personas y les decían: hagan una confesión de fe, y con la confesión de fe ya eran salvos. Y en otras ocasiones decían: oye, ¿no quieres recibir evangelizando en las calles? Me tocó muchas veces. ¿No quieres recibir a Jesús? Dice: es que ando ocupado. ¿Tarda mucho? No tarda mucho, 1 o 2 minutos. O sea, es una ganga esto. Y entonces las personas recibían una ganga, pero no a Jesús. Porque antes de hablarle a la persona de la salvación, necesitamos hablarle de la condenación. Antes de hablarle del cielo, tenemos que hablarle del infierno, para que sepa la diferencia y que sepa dónde se encuentra. Es como un mapa, o es como el GPS. Si tú quieres ir a un lugar, necesitas primero saber ¿qué? ¿Dónde estás? Necesitas saber tu ubicación. Entonces, lo primero, antes de que una persona se le hable de ir al cielo, se le tiene que ubicar, se le tiene que hablar de su ubicación, de su condición. Eres un pecador, y lo que la Biblia dice. Y ubicas a la persona, le das su ubicación, y entonces le pones ahí al cielo. Entonces ya le dices a la persona cómo llegar. Jesús es ese cómo llegar. Él es el medio que el Padre proveyó para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Pero tenemos primero que enseñarle a las personas dónde están, su condición, qué es lo que tienen que hacer. Creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, apartarse de la maldad y vivir una vida consagrada para el Señor. ¿Estamos aquí? Ok.
Ok, entonces, ¿cuál es el resultado de conocer a Dios? La Biblia dice que ellos eran fuertes. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La batalla espiritual no es una batalla física, porque la batalla física es ineficaz. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Los poderes de las tinieblas espirituales. Entonces, en este contexto, o en el contexto de la guerra espiritual mencionada en Efesios, Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me acuerdo, una persona salió un día aquí al Calaque. Calaque es una montaña que está aquí arriba. Y esta persona recién había empezado en los caminos del Señor y se sentía tan fuerte que se subió a las 12, 1 de la mañana al cerro y retó a Satanás. Y le dijo: Satanás, vente, nos vamos a dar un tiro. ¿Y qué cree que pasó? ¿Ah? No, nada. Porque Satanás no se da tiros. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esto no es carnal. Y además Pablo habla de la buena batalla. ¿Por qué es buena? Porque no es nuestra, es del Señor. Nosotros no somos espíritus, somos carne. Somos espirituales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero la batalla es del Espíritu Santo en nosotros. Y hay veces que las personas desconocen y quieren pelear ese tipo de batallas. Otro se fue allá al Veracruz, donde están los brujos. ¿Cómo se llama? Catemaco. Y se fue para allá y estaba haciendo esto y haciendo lo otro. Y yo digo: pues brother, mejor evítate problemas. O sea, ponte a orar, ponte a ayunar y conoce a Dios, conoce la Biblia, conoce tus limitaciones, conoce el poder de Dios, fortalécete en el poder de Dios. Y es lo que Pablo le decía a los filipenses antes de hablarles de la vestidura, de la armadura. Lo primero que les dice es, porque esto es lo primero que necesitamos saber: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que necesitamos saber. Nuestra fuerza no sale de nosotros. Nuestra fuerza proviene del Señor. Nuestro poder viene de Él. El poder de su fuerza. Diga el débil: en Él, Señor. Siempre nomás decimos: diga el débil, fuerte soy. No, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Ese es el texto, ese es el versículo. Si yo hago algo es porque el Señor está conmigo. Filipenses 4:13 no dice todo lo puedo en Cristo. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? Alzaré los ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? Entonces cualquier fortaleza que nosotros tengamos, debemos de entender que esa fortaleza proviene del Señor. 3 veces Pablo le dijo a Dios que le quitara su aguijón, que lo sanara. Aunque Pablo ya había sanado, Dios lo había usado para sanar a muchos, hasta para resucitar un muerto, pero a él no lo sanó el Señor. Y 3 veces, dice Pablo, le pedí yo al Señor que me sanara. Y el Señor 3 veces me dijo que: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿qué? En tu debilidad. ¿En qué se perfecciona Dios, el poder de Dios? En nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, el Señor me fortalece. Por eso nuestras fuerzas provienen del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Porque si nosotros somos fuertes, no le vamos a dar la gloria al Señor. Pero cuando el poder de Dios viene a la vida de una persona débil y lo hace fuerte, entonces el reconocimiento y la gloria es para Él. Te he dicho siempre que Dios nunca ha agarrado a poderosos, pero los ha hecho poderosos. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios a todos los que usó, los agarró débiles, insignificantes, idólatras como Abraham, y los hizo grandes. Pero Él,
para que la gloria sea de Él. ¿Qué no dice 1 Corintios que Él escogió lo débil del mundo para avergonzar ¿qué? Al sabio? Dice, porque lo débil de Dios es más fuerte que el mundo. Lo insensato de Dios. Note, estaba leyendo de un hombre llamado Isaac Watts. Isaac Watts tenía un dicho que él decía que físicamente era cobarde, pero espiritualmente era un gigante. Y yo me gustó eso. Yo puedo decir que físicamente soy un cobarde, pero que espiritualmente soy un gigante, porque lo que importa es lo espiritual. ¿Por qué? Porque yo no soy bravucón, ni ando buscando pelear, ni quedar bien con nadie, ni mostrarme físicamente a nadie, pero espiritualmente cambia toda la atmósfera. Entonces, este dicho de Isaac Watts, que fue un cristiano consagrado al Señor, ese dicho de que soy un cobarde físicamente, pero espiritualmente soy un gigante, me gustó mucho. Me gustó mucho. Entonces nuestra fuerza proviene del Señor. Entonces vemos que Pablo, cuando estaba orando por los efesios, primero oró para que supieran la grandeza del poder de Dios para los que creen. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, a los que creen. Allá afuera la gente que no tiene a Dios en su corazón puede orar y puede rezar y puede hacer mil cosas y Dios no los escucha. Porque dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, pero a los que creen, a los que tienen a Jesús en su corazón, los que se han arrepentido, los que han nacido de nuevo, ellos, Pablo dice, lo primero que Pablo dijo, y la oración primera de Pablo fue para que ellos supieran y conocieran la grandeza del poder que estaba a su disposición. ¿Sabe? De repente vemos a cristianos que están congojados, si es la palabra, afligidos, turbados por alguna relación, por falta de economía, por algún problema, y se les olvida quién es Dios. Y en ocasiones tanto escriben en el Facebook Diosito, que es un diminuto de un Diosito, pero yo no conozco ningún Diosito. Yo conozco a Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene la tierra, el mar y el cielo en la palma de sus manos, el que le puso nombre a las estrellas, el que nota. Dice la Biblia en Isaías 6 que cuando el profeta alzó sus ojos, dice que vio las faldas del Señor que cubrían y llenaban el templo. Nota, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Llenar el templo, aleluya. Entonces necesitamos entender, por eso dice en Crónicas que los cielos no pueden contener a Dios. Por eso es necesario que el pueblo de Dios conozca a Dios, para que se esfuerce, para que sea fuerte, para que actúe, para que en Él haga cosas grandes. Porque el pueblo que conoce a su Dios, dice en el original, será fuerte y hará cosas grandes. Y esa es la cosa, esa es la situación. Las personas no conocen a Dios. El otro día, hermano Moisés mandó arreglar unas copiadoras y le iban a cobrar 3,800. ¿Dónde está Moy? ¿Sí puedo, Moy? Bueno, no está. Mandó que le arregló unas copiadoras y me dijo, híjoles, van a ser 3,800 pesos. Le dije, no te preocupes, habla con el mero y explícale, ahí te va a cobrar unos 2,000 pesos. No, pues a las 2 horas me llama muy bien emocionado, me dice, pastor, ¿cuánto cree que me cobraron? Le dije, no sé, 2,000 pesos. O sea, escúchame, haya dicho 50 pesos, ¿verdad? Pero escúchame, o sea, cuando tú conoces a Dios, no de Dios. Ese canto de cuentan de un Dios, tiene que llegar el tiempo en que se cante, conozco un Dios que hace maravillas, dándome poder. ¿Sí me explico o no? O sea, necesitamos ya no tanto de escuchar, sino de experimentar, y que nosotros seamos los que testifiquemos, como dice Juan en 1 Juan 1, que testifiquemos
de lo que Dios no hizo a otros, hizo a nosotros. Que se pare alguien y diga: ¿sabes qué? Dios restauró mi matrimonio, Dios sanó a mi esposa, Dios sanó a mis hijos, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. No se escuchan ya testimonios, se escuchan más tristemonios que testimonios. Y esto es lo que hace falta, iglesia. Y esto solo va a ocurrir cuando nosotros real y verdaderamente conozcamos a Dios. La segunda oración del apóstol Pablo a los Efesios fue pidiendo que pudieran ser fortalecidos por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, en su hombre interior. Esta fue la enseñanza que les traje a los jóvenes hace 15 días. Señor, hazlos fuertes espiritualmente. Señor, fortalécelos en su espíritu, en el hombre interior. No lo de afuera, no en el gimnasio, no en vitaminas, no en el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre que gobierna, el hombre que es guiado por el Espíritu, el hombre que marca la diferencia, su ser interior, porque de dentro dice Santiago capítulo 4 que salen ¿qué? Todas las cosas, las guerras, los pleitos, las iras, las disensiones de adentro. Entonces es necesario. Por eso Pablo oró por los filipenses y su segunda oración fue: Señor, fortalécelos espiritualmente, fortalécelos por dentro, hazlos unos cristianos espirituales. Porque como decía Dani, hoy en día el nombre cristiano o el cristianismo ha llegado a ser una religión y cualquiera se llama cristiano. O cualquiera nos llamamos cristianos. Pero una de las cosas que ocurren con un verdadero cristiano es que camina en la presencia de Dios y vive en el poder de Dios. Cuando el cristiano atraviesa por situaciones adversas, él tiene una sola fuente, él no tiene plan B. Él tiene una sola fuente, es Dios. No es Dios y es Dios solamente. Entonces, cuando Pablo está orando por su propia enfermedad, mi gracia es suficiente para ti, le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, ¿se acuerda de Goliat? Goliat era un hombre alto, grande. De hecho, dice la Biblia que él medía alrededor de 3.7 metros de alto. O sea, era un gigante. Y David era un joven y no estaba tan alto. ¿Y se acuerda la batalla de David y Goliat? ¿Quién cayó? Cayó Goliat, ¿verdad? David estaba con el Señor, David tenía al Señor. Por eso hay una escritura en Jeremías. Déjame ver si la traigo. No lo escribí. Ok. Ahora, déjeme concentrarme en los últimos 10 minutos que me quedan aquí en esto. Conocer a Dios, ser fuertes y hacer hazañas. Lo que sabemos, lo que hacemos y lo que somos. Cuando se habla de carácter, no se habla de carácter de lo que sabes o de lo que haces. Se habla de lo que eres. Carácter trata totalmente la persona de lo que la persona es. Porque yo puedo hacer cosas que realmente no son lo que yo soy. Y doy a entender algo. Pero lo que soy, donde nadie me conoce, donde nadie me ve, en lo oculto, ese es mi carácter, ese es lo que soy. No delante de la gente donde yo aparento, etcétera, etcétera. Bueno, déjame y voy a esto de hacer hazañas. En Hebreos 11, si gustas ir prontito, me quedan 10 minutos, los voy a aprovechar. Quiero enseñarte las hazañas de estos hombres, porque para mí son muy importantes. Porque las cosas que antes fueron escritas para mi bien, para enseñanza mía, fueron escritas. Y esto lo debes de agarrar tú también, y lo debes de apropiar, hacer lo propio. Yo creo que ya todos conocemos Hebreos 1,
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que los buscan, porque por fe, y comienza a hablar. Por fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, y continúa. Ok. Y llegamos a el verso 32, si gustas ir ahí prontito conmigo, porque ahí voy a aterrizar esta enseñanza. Gloria a Dios, Dios es bueno. Ok. Ok. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de los Hebreos, se lo atribuyen algunos a Pablo, pero bueno, quien haya sido. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Te has de acordar que hablamos de Jefté hace como un mes, ¿no? Que Jefté, su madre fue una prostituta, era un hombre valeroso y valiente, o valeroso y qué, esforzado. Y sus hermanos lo corrieron y después fueron por él pidiéndole ayuda. Y bueno, ya hablamos de Jefté, cómo Jefté reinó 6 años como juez. Israel tuvo la victoria sobre los enemigos, y eso le ganó a él el hecho de estar en el salón de la fama de la fe de Hebreos 11. Y conocemos también, por ejemplo, la historia de Gedeón, que con sus 300 hombres venció a un ejército de madianitas de más de 135,000 hombres. ¿Tú te imaginas 135,000 hombres siendo vencidos por un ejército de 300? No tiene lógica, ¿da? Matemáticamente no tiene lógica. Pero Dios es un Dios que no se rige por matemáticas. Él rompe todos los esquemas. ¿Te acuerdas que eran muchos los hombres? Le dijo, tenía 10,000 hombres, y le dijo, ¿sabes qué? Son muchos. Dijo, ¿sabes qué? Y comenzó un proceso de eliminación. Lo primero que dijo fue, ¿saben? En la noche dijo, todos los que quieran, en la mañana vamos a salir a la batalla, pero en la noche todos los que quieran regresarse a sus casas con sus mujeres, regrésense. Y la mitad se regresaron. Y ya quedaron como 4,000, 5,000. Y de esos le dice el Señor, mira, todavía son muchos. Dice, llévatelos al río tal, dice, a beber agua, porque ahí va a ser el último proceso de eliminación. Y se los llevó a beber agua, y dice que pues unos bebían de una manera y otros de otra. Pero hubieron unos que dice, ahí claramente lo dice así, que tomaron agua como un perro. Y esos fueron 300. Los demás andaban muy chukis nice, que obele quien andae. No se quisieron ensuciar. Y entonces dijo Dios, con estos 300 vas a libertar al pueblo de Israel. Y con un ejército de 300, Gedeón venció a un ejército de más de 135,000. Barak, con la ayuda de una mujer llamada Débora, tremenda mujer. Ojalá y Dios te dé una de esas, porque yo tengo una, porque te dé otra, no la mía. Derrotando a las fuerzas de Sisara con muchos carros de hierro. Sansón con una mandíbula de burro como su única arma, destruyendo a 1,000 filisteos. Ya no se usan las mandíbulas de burro, ya se usan los cuernos de chivo. De la debilidad se hicieron fuertes, encerrados, valientes en la batalla, volvieron a huir de los ejércitos. Mira, en Hebreos, deja y te leo, porque quiero seguir con esto. Dice, porque dice que por fe conquistaron ¿qué? Reinos. Hicieron ¿qué? Justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas ¿de qué? ¿De qué sacaron fuerza? En esta mañana vengo a decirte que el Señor perfecciona su poder en nuestra debilidad, y ellos sacaron fuerza, sacaron poder de Dios en su debilidad. Porque cuando el débil cuando dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Cuando yo estoy débil es cuando el Señor me hace fuerte. Y ellos sacaron fuerza de su debilidad. Hay quienes en la debilidad se deprimen y se caen, pero ellos conocían a Dios. Y esto es lo que marca la diferencia en la vida del creyente, que cuando conoces a Dios, aunque tengas debilidad, Dios te va a sacar ¿qué? Fuerzas. Sacaron fuerzas en medio de la debilidad.
Hablábamos de que marcaba la diferencia un cristiano y un discípulo, porque un cristiano anda buscando quien lo levante y un discípulo anda buscando a quien levantar. Un cristiano anda buscando quien lo motive, quien lo aliente, y un discípulo es un motivador y un alentador. A mi esposa y a mí nos ha tocado ir a dar consejería con matrimonios donde estaban ellos atravesando el mismo problema que nosotros en ese momento. Y estábamos dando la consejería y nos mirábamos mi esposa y yo. Y cuando llegamos a la casa, nuestro problema estaba solucionado. Porque cuando te encargas de la obra del Señor, el Señor se encarga de tu obra. Hallaron fuerza ¿dónde? En su debilidad. No es con espada, no es con ejército. Zacarías 4:8. No es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué? Ha dicho Jehová. No ha dicho el pastor, no han dicho los líderes, no ha dicho la mesa directiva. Ahí en ese Zacarías 4:8 ha dicho Jehová. Y es una de las cosas que el que conoce a Dios aprende primero a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo que Dios dice? Para una persona que se va a casar hay tres filtros que primero tiene que llevar a cabo. El primero es con los padres de la muchacha, y luego con los padres del muchacho, y luego con el pastor. Si logras pasar esos tres filtros, ya le hiciste. Es decir, si el papá o los papás de la muchacha dicen que les parece bien el muchacho, y si los papás del muchacho dicen que les parece bien la muchacha, entonces ya no nos falta que vengan con el pastor. Entonces el pastor ve, analiza, platica, siente, escucha, pregunta, discierne, y entonces da su veredicto y dice: está guapo el muchacho, pero no te conviene. Un filtro triple nada más. ¿Por qué? Porque el pastor habla por Dios, no por él. Estamos aquí. Es mejor que esté fea y que sepa cocinar. Alaba. Hallaron fuerza ¿qué? En su debilidad. Porque, bueno, no voy a seguir ahí. ¿Qué más dice, hermano? ¿Ya estás ahí? ¿No? ¿Qué más dice? Los hicieron fuertes. No los hicieron fuertes. Se hicieron fuertes. Porque hay un trabajo doble. Uno es el de Dios y uno es el tuyo. Y hay gente que se la pasa diciendo: ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío dame, Dios mío ayúdame, Dios mío. La bronca no es de Dios, el problema no es de Dios, la necesidad no es de Dios. ¿Por qué estás embroncando a Dios? Cuando es tu problema, cuando es tu situación. Una muchacha se embarazó y dijo: ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Pues no le preguntaste a Dios antes de embarazarte. ¿Por qué le preguntas a Dios ahora que ya estás embarazada? Porque si conocieras a Dios, hayas hablado con Él antes y te haya dicho: no, sin matrimonio no. ¿Cuántos están aquí todavía? Se hicieron fuertes. ¿Sabes cómo nos hacemos fuertes? Venciendo. ¿Y sabes cómo vencemos? Peleando. Y hay gente que no quiere pelear. Hay gente que quiere estar sentada y que le caiga todo. Me dijo una vez una persona: llevamos 23 años aquí sirviendo al Señor. Y me dijo una persona: oiga, ¿y usted a qué se dedica? Le dije: soy pastor. Dijo: les va bien a los pastores, ¿verdad? Desde entonces, cuando me preguntan: oiga, ¿usted a qué se dedica? Yo vendo carros. Porque me dediqué 18 años también a vender carros. Porque la gente no entiende. Yo lo que tengo no lo tengo porque soy pastor. Lo que tengo lo tengo gracias porque Dios me bendijo en vender carros. La hermana dice: sí, porque sabe, a ellos les vendí un carro, o sea, se los traje desde Estados Unidos. Pero entiéndame, o sea, esto es lo que necesitamos entender. El Señor nos ayuda, sí, pero nosotros nos tenemos que hacer fuertes. ¿Y cómo nos hacemos fuertes? Peleando. ¿Y cómo peleamos? ¿y cómo vencemos? Peleando. ¿Peleando qué? La buena batalla, la batalla de la fe. Conociendo a Dios. Principio número 1 para ganar: conociendo a Dios.
¿Por qué? Porque si conoces a Dios, aunque estés tirado, aunque estés lastimado, aunque estés herido, tú sabes, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Jehová me levantará. Y como dijo David, yo fui joven, mas he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En cualquier situación o circunstancia que tú te encuentres, no importa, porque tú sabes que tu Redentor vive. Tú conoces a tu Dios y tú sabes que Dios va a llegar a tiempo. No, puede que no llegue antes, pero nunca va a llegar después. Escucha. Sí, estaba Moisés, enfrente tenía el mar, a los lados los cerros y atrás al faraón, y ahora sí que estaba en una encrucijada. Y el pueblo lo quería apedrear y él oró a Dios, fue a Dios porque conocía a Dios. Y no importa en qué encrucijada tú te encuentres, necesitas agarrar el ejemplo de Moisés e ir a Dios en oración. Y Dios le habló y le dijo: tranquilos, ustedes estén tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Y de repente se abre el mar. Cuando pensaban que ya todo estaba acabado, se abre el mar. Cuando piensas que ya todo está acabado, se te abre la situación. Porque la Biblia dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Tú necesitas entender que el pueblo que conoce a su Dios va a ser fuerte. Aún en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar, va a ser fuerte. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sacaron fuerza de dónde? De su debilidad. Esto no es que la mujer dependa de su esposo. Ay, es que no me da. Ay, es que mi marido. Ay, es, no, hombre, túmbate ese rollo. Si tú eres cristiana, eres hija de Dios, tu relación es con Dios, tu dependencia es de Dios, tu comunión es con Dios. No le pidas al esposo. Una buena mujer nunca le pide al esposo, y un buen esposo nunca deja que su mujer le pida, porque si te pidió ya fallaste. Otra vez, si te pidió ya fallaste. Porque la Biblia dice que tú debes ser el proveedor de tu casa, y ya cuando te piden es que ya fallaste. ¿Qué más dice Elvia? ¿Cómo? Espérame. Estaban bien debiluchos, y de la debilidad sacaron poder. ¿Y para qué les sirvió ese poder que sacaron? Para poner en fuga ejércitos. Uno hará correr a 1000, dos harán correr a 10,000. Nota cómo el débil se levanta y es fuerte y hace hazañas para Dios. Cuando llega David donde estaban sus hermanos y Saúl atemorizados por Goliat de los filisteos, lo primero que sus hermanos le dijeron a David cuando lo vieron, ¿sabe qué le dijo? ¿A qué vienes? ¿A burlarte de nosotros? Y esta es la perspectiva, te lo decía el domingo pasado y el miércoles, te lo decía, es la perspectiva de una persona melancólica, una persona dañada, una persona que se pone los lentes de la melancolía y que solamente puede ver lo malo y lo negativo, no puede ver lo bueno. Alguien viene a ayudarlo y ¿qué dice? ¿A esto vienes a burlarte? Estás en necesidad y alguien te trae de comer y dices, ay sí, porque luego quieres decir que tú. Agarra la comida y cállate, porque es Dios el que te está enviando a la persona aunque no te caiga bien, y espera más del que te cae mal que del que te cae bien. A mí los que me caen bien son los que más me han ayudado. Digo, a los que me caen mal son los que más me han ayudado. Pastor, ¿le caen mal? Pues hay 2, 3. Pusieron a correr, ¿qué? Es plural, ejércitos. Quiere decir que es más de uno. ¿Qué tienes? No conoces a tu Dios. Ay, es que me van a apagar la luz, me van a cortar el teléfono, el cable. Qué bueno, es una señal de Dios porque estás mucho ahí metido. El cristiano, el hijo de Dios, el que conoce a Dios, no se turba. Hablando de la mujer virtuosa en el capítulo 31 del libro de Proverbios, dice que cuando le llegan las malas noticias, ella no se turba, no le pasa nada a ella. Escucha la mala noticia y piensa antes de actuar y actúa. Sabe qué hacer. El pueblo que conoce a su Dios va a ser fuerte y va a lograr grandes hazañas por lo que sabe, por lo que hace y por lo que es. ¿Por qué como creyentes muchas de las veces andamos atemorizados? Le dije un día de que alguien traía un carrito ahí todo petorreando y todo yonqueado y todo, y decía,
lo que tengo se lo debo a Dios, o algo así. Y yo me molesté, yo dije, ¿por qué no tenemos fe para realmente alcanzar el potencial que Dios tiene para cada uno? No es que yo menosprecie y no es que yo piense mal de alguien así humilde, no, hermano, pero escúchame. Muchas de las veces, en lugar de exaltar a Dios y de darle gloria a Dios, hermano, es otra cosa. Yo estoy seguro que estos hermanos muchas veces los critican y los juzgan. Es más, quizá ni los aceptan por lo mismo. Pero aquí yo me siento honrado por tenerlos. Es una bendición y un privilegio tenerlos. Y si algo ustedes saben de mí es que yo no soy hipócrita. Echaron a correr ejércitos. O sea, en este tiempo sería puño de problemas solucionaron. Hay dos clases de personas en el mundo nada más. Cuando ocurre un problema nada más hay dos clases de personas: los que buscan culpables y los que buscan soluciones. Y tú tienes que decidir qué clase de persona quieres ser. ¿Vas a buscar culpables o vas a buscar soluciones? El que busca culpables nunca encuentra la solución porque no la busca. Y el que encuentra la solución no le importa quién tuvo la culpa, el problema ya se arregló, señores. Echaron a correr ¿qué? Ejércitos. Oh. ¿Y después qué? Nota, aguantaron vara. Las mujeres aceptaron sus muertos. ¿Sabes qué quiere decir las mujeres aceptaron sus muertos? Escúchame, les entregaban piezas de sus muertos. ¿Por qué? Porque los muertos de los que habla la Biblia en ese versículo era de los cristianos que vivían en Roma, que eran llevados al Coliseo y que las bestias los destrozaban y se los comían, y lo que sobraba lo tiraban en las afueras de la ciudad. Y entonces iban todas las mujeres a buscar a ver qué parte del cuerpo ellas reconocían para poder enterrar en las catacumbas, que eran cuevas subterráneas en Roma, y donde en las paredes hacían huecos pequeños para enterrar, y no enterraban un cuerpo. Por eso el otro día en el History Channel estaba viendo las catacumbas con las cuevas y con las donde enterraban, y eran pedacitos. Y me agarré pensando, ¿por qué es que no había? Porque eran pedazos lo que enterraban. Y recibían a sus muertos y le daban gloria a Dios por aquello. No decían, se me murió, yo me quiero morir porque ya no tengo nada. No, agarraban a sus muertos y le daban gloria a Dios, y estaban contentos y estaban gozosos, no estaban tristes. Hay personas que se les muere a alguien y ahí andan, que hasta invocando espíritus. Ay, qué diera por tenerte un minuto y darte un abrazo. Y cuando estaba aquí ni lo visitabas. Alaba la gloria de Dios. Ni le hablabas, ni le texteabas, ni le visitabas, ni le invitabas a comer, ni nada. Y ahora que ya se fue, ¿qué dieras por darle un abrazo? Está tremendo, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Aserrado se refiere al profeta Isaías cuando lo iban correteando. Dice, cuenta la historia de que Isaías, corriendo, dice que se metió a un árbol hueco para ocultarse, porque pues lo estaban correteando para matarlo. Y se dieron cuenta que estaba ahí. Entonces agarraron un serrucho de eso de los de antes, de dos personas así, y cortaron el árbol. Y al cortar el árbol le cortaron el cuerpo al profeta Isaías. Así murió Isaías. Por eso habla de aserrados. Hay personas que hoy en día nomás les hacen algo y ya están chillando. No, él fue aserrado, hermanos. Otros fueron quemados, otros fueron colgados. Y ahí te está hablando de las tragedias que ellos vivieron por fe, y esto causó de que ellos fueran reconocidos. Muchas de las veces somos reconocidos no por nuestros éxitos, sino por los fracasos, por los daños. ¿Sabes qué es lo que a mí me ha hecho crecer? Los fracasos. Yo he aprendido por lo malo que me ha pasado en la vida, no por lo bueno, hermanos. Yo he aprendido por eso. Por eso agarro a un muchacho y comienzo a hablar con él. Le dijo un muchacho el otro día, si te dejo salir ahorita,
el lunes ya estarías otra vez tirado. No, porque yo el lunes estuve tirado muchas veces. Y uno sabe, somos reconocidos por lo que aguantamos, lo que soportamos por Él, el precio que pagamos. Si te vas a Corintios, Pablo te va a hablar de cuántas veces naufragó, cuántos azotes le dieron, cuántas traiciones, cuántas lo apedrearon tantas veces y lo traicionaron. Todo esto es lo que hizo y formó y forjó al apóstol Pablo. Por eso Pablo habla de llevar las marcas, las huellas. Si yo te preguntara, ¿qué precio has pagado tú por el Señor? ¿Qué has tenido que dejar por Él? ¿A qué has tenido que renunciar por Él? Yo tuve que renunciar a no poder ver a mi madre morir en Estados Unidos porque Dios me mandó para acá. Pero yo tuve que renunciar, que me tengo que ir en camión 3 días a Tijuana, de aquí para allá, y 3 días de allá para acá para poder visitar a mis hermanos. Ellos vienen nada más 3, 4 horas. ¿A qué has tenido tú que renunciar? ¿Y qué precio es el que tú has tenido que pagar? Porque aquí está hablando de personas que pagaron un precio. Personas que dice Lucas 9:23. Ese es el precio que tuvieron que pagar. Por eso cuando hoy en día se predica de que el que no dejare padre, madre, hijos y el que no se negara a sí mismo, el que no cargare su cruz, la gente dice, todo eso. Esta gente no jugaba a ser cristianos. De hecho fueron llamados cristianos por los inconversos, por lo que eran, por lo que hacían y por lo que sabían. No era gente que iba el domingo a la iglesia y no se paraba en 3 domingos. No era gente que venía de vez en cuando. Y no era gente que cuando venía traía su celular y se ponía a chatear. No, esta era gente entregada, que no importaba que los aserraran, que los quemaran, que los colgaran, que los mataran, que les entregaran a muertos o que a ellos los entregaran a los vivos. No les importaba nada. Había una renuncia total del mundo para Él. ¿A qué has renunciado por el Señor? ¿Qué has perdido por el Señor? Mi esposa y yo tuvimos que dejar nuestra casa nuevecita allá. El carro del año se lo tuvimos que regresar al banco. ¿A qué has renunciado? Y aquí ya Dios nos ha dado uno que otro carro, pero ¿a qué has renunciado por el Señor? ¿Puedes tú realmente decir que te ha costado seguir a Jesús? ¿Qué te ha costado si no te atreves ni a dejar tu trabajo temprano para venir al servicio y prefieres quedar mal con el Señor que con tus clientes? ¿Qué te ha costado seguir al Señor? ¿Qué precio has tenido que pagar? Aquí te está hablando de personas que lo entregaron todo, que no vivían para sí, que vivían para el Señor y para otros. Por eso los mandamientos se redujeron a 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el evangelio, ese es el poder de Dios, esa es la fortaleza de Dios, esa es la Biblia. Si no conoce nada de la Biblia, conoce eso. Mateo capítulo 22 versículo 37 al 42. Si no conoces nada más de la Biblia, conoce eso. Mateo capítulo 22 versículo 37 al 42. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No al que te cae bien, no con el que te hallas bien, no con el que concuerdas, no con el que es afín. Con todos, tu prójimo es todos, hasta que el que te... La Biblia no habla ni trata de las personas que la están haciendo bien chido para ellos y su casa. No, ¿qué estás haciendo para otros? No, ¿qué estás haciendo para ti? Eso es ser mediocre. Hacer para mí es ser mediocre. ¿Qué estás haciendo para otros? No te define lo que haces para ti, lo que te define es lo que haces para otros. ¿Qué es lo que haces para otros? Estaba viendo el otro día, había un señor, este señor salvó, cuenta la historia que este señor salvó más de 3,000 niños en el Holocausto. Y invitan a este señor, ya bien viejito, el señor que apenas puede caminar, y lo invitan a un como teatro, porque van a hacer un evento así, y pues lo invitan al Señor y el Señor piensa que va a un evento y resulta que lo invitaron a él porque
lo iban a honrar, porque ahí estaba la mayoría de niños que él, de los de Hitler, que él les había salvado la vida. Y entonces están hablando y todo, y el Señor está sentado ahí, y de repente todo el mundo lo rodea y le aplaude, y el Señor dice: ¿qué pasó? Y ya le dicen: es que mira, yo soy fulano de tal, tú me salvaste la vida cuando Hitler me iba a matar, yo estaba en un campo así, Asai. Jesús es conocido como el Hijo de Dios, pero si tú lees todo el Evangelio nunca vas a escuchar una cosa que Jesús hizo para él. No hay un solo versículo donde la Biblia dice: Jesús se sentó a comer, Jesús se bañó, Jesús se compró ropa, Jesús se compró un carro, Jesús hizo esto. Para nada. En toda la Biblia no vas a hallar un solo lugar donde se dice que Jesús hizo algo para él. Y hoy en día vivimos un evangelio que solamente está enfocado en mí. ¿Qué estás haciendo para los demás? Sí, te puedes llamar sacerdote y te puedes llamar levita, pero esos pasaron de paso. Mejor llámate enemigo, mejor llámate samaritano, mejor llámate que te caen mal, pero haz algo, porque ese es el único que hizo algo. Los otros religiosos no hicieron nada, porque los religiosos nunca hacen nada. Sal de tu religiosidad para que puedas hacer algo. Y lo único que va a contar es lo que puedas tú lograr hacer para otros, no para ti. No es cuánta agua tú puedes llevar a tu molino, es cuánta agua puedes ayudar a otro a llevar al de él. Nota, la Biblia dice que uno hace correr a 1000 y dos hace correr a 10,000. Caray, ¿que no uno hace correr a 1000 y sería dos hace correr a 2000? No, es que siempre va a valer más lo que hago yo para otro. Siempre. A mí cuando se quieren llevar un muchacho antes de tiempo, hablo con los padres de familia y digo: mira, espérate, yo no estoy haciendo esto por diversión ni por hobby. No me lo quites, déjamelo aquí. Si allá no lo quiero, déjamelo aquí. Yo me encargo de él. ¿Por qué? Porque abrimos un centro para que las vidas fueran transformadas por el poder del Evangelio, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y esa es nuestra meta. Y aquí hay muchos que se han convertido en ese centro y que ahora se están congregando aquí. Y vienen desde Lista, Jalisco, a oír el mensaje después de que Dios los sanó y los restauró en el centro de rehabilitación. Escucha, ¿qué es lo que haces por otros? Es lo que te define. Mire, hoy domingo misionero. ¿Qué es lo que haces por otros? ¿Qué es lo que te define? No es que también vistes, comes, calzas. No. Lo que te define es lo que vas a hacer para otros. Ya ve que mi pastor siempre anda así, ¿no? Medio bien juvenil. Está rodeado de puros chavos en el centro de rehabilitación. Tiene más de 100 jóvenes. Y estábamos hablando el otro día, siempre duramos más de 2 horas hablando. Y le digo: pastor, no me di cuenta porque usted está joven. ¿Por qué, Héctor? Está rodeado de puros jóvenes. Pero ¿qué es lo que tú haces para otros? ¿Comes bien? Ah, te felicito. ¿Vistes bien? Te felicito. ¿Vives bien? Te felicito. Pero hay otros que no tienen qué comer. Hay otros que no tienen dónde dormir. Mientras tú estás pensando qué carro quieres, hay otros que están pensando cómo van a salir adelante. La obra de Jesús no se enfocó en lo que Jesús podía hacer para él. La obra de Jesús se enfocó en su totalidad en lo que Jesús vino a hacer para los demás. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. El día de mañana va a ser recordado porque proveíste a tu casa y porque tuviste y porque hiciste, sí, hasta ahí. Pero pudiste haber ayudado a mucha gente más. Les pudiste haber dado un buen plato de comida en un centro de rehabilitación, aunque fuera una vez al mes. Les pudiste haber traído, aunque fuera una vez al mes, una despensa. Termino, porque ¿qué gloria tiene si yo hago lo mismo que hacen los de afuera?
buscando nada más proveer yo para mí, para los míos. Eso no tiene gloria. Lo que tiene gloria es que tanto yo puedo negarme a mí mismo y a lo mío para poder ayudar a otros. El centro de rehabilitación tiene aquí 2 años. Quiero preguntarle a todos los que están aquí, que tienen 2 años congregándose aquí, una sola vez dígame cuando usted ha ido atrás a hablar con los muchachos. Una, no le pido muchas, una nada más. Ese es el interés que mostramos. Por eso, si tú tienes a Cristo en tu corazón y te rige el Evangelio, necesitas moverte de acuerdo al Evangelio, no de acuerdo a tus intereses, no de acuerdo a lo que te gusta o no te gusta. Acuérdate que ya no nos pertenecemos a nosotros, ya nuestros gustos, hermanos, quedan a un lado. Ahora estamos a las órdenes de Él, y lo que Él diga es lo que se va a hacer. Cuando Él diga, a quien Él le diga y para lo que Él diga. Si yo me llamo siervo de Jesucristo, quiere decir que yo estoy al servicio de Él. Te reto a que busques en el Evangelio cuántas veces Jesús hizo cosas para Él. Y la contraparte, cuántas veces Jesús hizo cosas para otros. ¿Qué no dice la Biblia que le sacaban a todos los enfermos y los sanaba a todos? ¿Sabes? Jesús no se iba hasta que terminaba su trabajo. Si Jesús trajera celular en ese tiempo, no lo apagaría nunca. Y hay personas que llega a cierta hora y apagan su celular para que no molesten porque quieren dormir a gusto. El otro día le pedí el teléfono de un pastor a un amigo pastor mío. Dice, es que yo no sé si él quiere que te dé su teléfono. Dije, yo somos servidores públicos. Yo le doy mi teléfono hasta el... No soy tan importante. Si viene un borrachito de la calle y me dice, pastor, ¿me da su número? Y yo se lo doy. Ayer dejé mi celular en el taxi, ¿da? ¿Por qué serás recordado, hermano? ¿Qué hiciste por otros? El pueblo que conoce a su Dios. ¿Por qué se atrevió Elías a ir a enfrentarse contra 850 profetas? Porque conocía a Dios. Porque era una apuesta de vida. Si Dios no hubiese mandado fuego del cielo, no era la reputación la que estaba en línea, era su cuello. Que con gusto se lo hayan, porque por 3 años y medio no había llovido. Acuérdate que conocer a Dios tiene que ver con lo que sabes, con lo que haces y con quien tú eres. Eso es lo que tiene que ver con conocer a Dios. Ya de ahí se desprende lo que haces. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Para qué lo haces? Ponte de pie en esta mañana.